tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un nuevo bosquejo. He estado mirando así antes algunas opciones y bueno, es un bosquejo un poquito largo porque son 4 puntos, pero tienen diferentes apartados, no menos de 3 y no más de 5. Va a ser un bosquejo que nos va a hablar de nuestra roca, es la roca de ellos. Si recordáis o si alguien vio el bosquejo que se hizo sobre antes y ahora en cuanto a lo que era la vida del creyente antes de que se produjera la conversión y lo que sucedía después, ese contraste, ¿no? Pues en cierto modo este bosquejo va a ser un poquito similar, no en la temática, o sea, sí en el modelo, pero no en la temática, ¿no? Y creo que va a ser bastante interesante también de hacer, o sea que lo vamos a ir viendo. Y bueno, pues para no entrar en palabras mías, palabras propias, yo creo que lo mejor ponernos ya directamente con el esquema que nos presentan aquí, pero bueno, básicamente para que sepamos y quizás nos replanteemos si nos conviene, ¿no? Levantarnos como enemigos de Dios o situarnos de su lado, ¿no? Ya por una cuestión también de, bueno, pues de inteligencia, pero bueno, que tampoco puede estar basado el hecho en, bueno, pues como temo entonces a este enemigo, no, lo bueno es tener a Dios como amigo, no temerle como enemigo. Ese es el problema está en ese enfoque, ¿no? El que está como enemigo consciente quizás sí sabe lo que le espera en un futuro, pero el problema es que hoy en día a Dios se le presentan demasiados enemigos inconscientes, ¿no? Y son todos aquellos que también lo rechazan. Entonces, bueno, vamos a ir con el propio bosquejo. Es probable que lo haga desde aquí, desde la Reina Valera del 60, pero bueno, me voy a dejar la nueva traducción viviente aquí por si acaso. Probablemente en algunos versículos a lo mejor nos viene bien, siempre por presentarlo también y dar una manera de transmitir el versículo quizá en un lenguaje más aproximado, ¿no? Que esto es lo que a veces no se entiende en el mundo incrédulo, el hecho de que haya tantas versiones de la Biblia. Sí que hay versiones manipuladas a conciencia para alterar verdades fundamentales de la palabra, pero sin embargo hay muchas versiones, mucha variedad, pero que no modifican en sí el texto bíblico, sino que adecúan el lenguaje a un modo de comunicarlo y de transmitirlo más próximo a la época en la que estamos. Estos textos, estas traducciones, pues en el momento en el que se hicieron estas traducciones el lenguaje ha ido variando, entonces es el motivo, el fin último de las nuevas versiones, el acercarnos más el texto, ¿no? Hacerlo más próximo a nuestro lenguaje actual. O sea, no es una cuestión, aunque pueda haber en algunos casos que por el hecho de adecuarlo entre esa traducción que se haga de la idea original, respetando además en la medida de lo posible los términos propios del lenguaje usado a la hora de redactar los textos originales, pues a veces ahí se puede perder, pero se puede perder porque digamos que tanto el hebreo como el griego son lenguajes muy ricos que en sí la construcción de la frase nos transmite, nos pone en el contexto, pero el análisis de palabra a palabra nos amplía mucho más el significado, nos lo complementa más. Entonces tampoco es casualidad que Dios escogiera esos dos idiomas para dejar este texto redactado, porque verdaderamente amplía muchísimo, y lo hemos visto en muchos casos cuando se ha hecho, bueno, en la medida en la que yo me veo capacitado utilizando cierto material, hacer análisis exegéticos y encontrar esa riqueza, ¿no? Evidentemente si alguien tiene conocimiento en esos idiomas, pues es una suerte, porque a la hora de indagar y de investigar en la palabra pueden encontrar mucho más, ¿no? Pero bueno, los que no hemos estudiado hebreo, griego y no disponemos de esa ventaja, pues bueno, tenemos que buscar alguna alternativa para poder encontrar más claves, ¿no?, dentro de la palabra. Venga, entonces, vamos a empezar. Nuestra roca es la roca de ellos. En este caso es un bosquejo que me ha salido en Deuteronomio 32-31, porque no es un versículo que luego nos aparezca, entonces nos lo va a dar como introducción a lo que es este bosquejo, y nos da así como una pequeña nota. Dice: debido a que Dios es invisible, Dios utiliza innumerables figuras para mostrar a los suyos lo que Él es el sol, escudo, fuente de vida, fortaleza, etc. Aquí es denominado nuestra roca, en este caso Deuteronomio 32-31, vamos ahí, y este texto representa un cántico de Moisés
donde me había incluso planteado leerlo entero como para dar la introducción al bosquejo, presentando todo el texto, pero es que son 43 versículos y sería ya demasiado, yo creo que me ocuparía demasiado, aunque pretendía leerlo así como del tirón, pero bueno, nos pone el contexto de advierte a Israel, advierte al resto de naciones y compara también, ¿no?, la situación de unos y de otros. Pero bueno, tiene cierto contenido profético. Bueno, antes de leer el 31 vamos a ir al 30 para que entendamos el contexto del 31. Dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Entonces, lo que está diciendo es que cuando las naciones han tenido la posibilidad de atacar a Israel, ha sido verdaderamente porque Dios lo ha permitido, o sea, porque Dios ha levantado su protección y ha querido corregir a Israel, ¿no? Ha querido, bueno, instruirles de alguna manera, porque finalmente el ser humano, debido a, pues en muchos casos, una condición orgullosa, no rectifica, sino vienen problemas, ¿no? Entonces, aquí también lo dice, y de hecho él compara la roca que supone Dios para el ser humano, para el creyente, para el pueblo de Israel en este caso, pero finalmente para lo que es el cuerpo de Cristo, para lo que es la iglesia, para lo que son los creyentes a lo largo de toda la historia, y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Entonces, finalmente la roca de ellos muchas veces representa la fortaleza militar de un país, el poderío económico que permite invadirlo a través de aliarse con ejércitos enemigos también del pueblo de Israel. O, bueno, pues pueden ser muchas circunstancias, pero finalmente son todas humanas, ¿no? Son circunstancias o situaciones que se generan desde lo humano, desde lo terrenal. Sin embargo, la roca del pueblo de Israel siempre ha sido en el campo espiritual. Por eso esta nación ha tenido, bueno, pues muchos momentos donde la lógica indicaba que la nación iba a desaparecer o simplemente ni siquiera se iba a sentar, ¿no?, donde Dios había hecho la promesa. Y aún así lo dice, la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Y son de ellos jueces porque ellos mismos, muchos de esos enemigos del pueblo de Israel, han sido testigos en otras épocas, y luego a posteriori también del momento en el que Moisés está realizando este cántico, del poder manifiesto de Dios, de la manifestación sobrenatural de Dios. Entonces, ellos no solo testifican de que es así, las diferentes culturas, no me acuerdo cómo se llamaban, bueno, lo voy a decir. Bueno, he ido un momentito a por una Biblia, la Biblia apologética, que está, la verdad os la recomiendo muchísimo, porque nos dan un montón de datos, es un manual con muchísimas referencias para afrontar los ataques que el cristianismo recibe en muchos casos, de manera infundada, pero además hace poquito salió la película, ya lo mencioné en otro vídeo, El caso de Cristo, y la introducción, de hecho, de este libro está hecha por este hombre, Lee Strobel, me parece que se llamaba, que fue alguien que se preocupó mucho, ¿no?, de intentar desacreditar el cristianismo, y buscando pruebas, finalmente se rindió y acabó siendo convertido por Dios, ¿no? Porque además las propias pruebas ya, y luego verdaderamente se volvió un buen apologeta, ¿no?, del cristianismo. Entonces, lo que quería decir de que esas otras culturas hay registros de no solo las manifestaciones de Dios, sino de, en algunos casos, no solo de las manifestaciones de Dios, sino de los relatos, los periodos históricos, personajes de la historia misma del pueblo de Israel y de otras culturas que también se mencionan aquí. Y estos son descubrimientos que hicieron los arqueólogos con cientos de fragmentos arcillosos de este carácter, a los que se denomina textos de execración. Se encontraron piezas de la época de José, en los siglos XIX al 17 a.C., con muchos nombres de aldeas palestinas y de los gobernantes que la cultura egipcia consideraba enemigos, ¿no?, de esa nación. Y bueno, pues son lugares y son personajes que también
aparecen en los textos bíblicos. Nos hablan de algunos de los pueblos identificados son Aco, que viene en Jueces, Afec en Josué, Aksaf en Josué también, Ascalón, Josué, Betseán, Betsemes, Borrá, Damasco, Ecrón, Lais, Madián, Migdol, Rehob, Siquem, Jerusalén, y todo esto está datado en las épocas coincidiendo con los tiempos que también nos da la palabra de Dios. O sea, estos textos de secreción, que finalmente son piezas de arcilla donde se registran, bueno, pues diferentes motivos, a veces a modo de escritura, a veces a modo de arte, pero ahí están, ¿no? Y es una prueba más. Entonces, por eso nos habla de que, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, o sea, dan testimonio también, dan testimonio, es que el resto de culturas, Dios se ha preocupado de que todos esos pueblos hayan registrado en muchos momentos personajes, lugares y eventos que corresponden con los dados en los textos bíblicos. Entonces es una manera también de Dios de decir, el discursito de que esto es un invento del pueblo de Israel para que el sionismo dirija el mundo y tal, que es algo que hay que entender. Hay un movimiento sionista que sí está perjudicando además el nombre de Israel, pero no tiene exactamente que ver con el pueblo judío, o sea, no tiene una relación directa con ellos, ¿no? O sea, puede haber una relación en el sentido de que haya personas que sean judías, pero, digamos, el movimiento sionista es más un movimiento político, pero con fines ocultos, con fines oscuros. No es tanto algo que verdaderamente esté dirigido por Dios, a pesar de que Dios se haya podido aprovechar de muchos de estos dirigentes que hayan formado parte de sociedades secretas en momentos claves de la historia para dar cumplimiento a su propio plan, ¿no? A su propósito, porque Dios utiliza a todos, a los que quieren trabajar y a los que no. Simplemente que con los que quiere trabajar realiza una parte de su obra, y con los que no quieren trabajar o quieren verdaderamente enfrentarse a Él, los utiliza a su propia conveniencia, ¿no? Entonces, por eso también nos dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Todos estos pueblos que se enfrentaron al pueblo de Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Etiopía, muchos países, en el fondo, pues su fuerza se basaba principalmente en su poder económico y en su poder militar. Y eso finalmente, pues ante Dios, si es de Dios que no prospere ese intento bélico, ese intento de invasión, pues no prosperaba. Simplemente cuando Dios levantaba la mano y retiraba la protección a Israel a modo de castigo por la desobediencia del pueblo, pues entonces es cuando sí, ¿no? Pero, y además es que en este texto también, en cierto modo, antes cuando lo dice, en el versículo 27 dice, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Claro, y eso sí pasaba en algunos momentos. Pasaba que esos enemigos del pueblo de Israel atribuían la victoria a el supuesto poder que sus falsos dioses, entre comillas dioses, tenían por sobre el Dios de Israel, ¿no? Entonces por eso Dios concedía hasta cierto punto que estas personas pensaran de esta manera, pero en el momento en el que invocaban o concedían el poder a esos falsos dioses, entonces es cuando Dios en muchos casos variaba los planes. Incluso a veces estaba determinado, no recuerdo exactamente en qué momento, pero estaba determinado a que le invadieran, pero por uno de los capitanes o generales del ejército hablar en ese sentido despectivo de Dios, diciendo, tu Dios, igual que el resto de dioses de otras naciones, han caído y se han doblegado ante mí o ante mi superior, el vuestro Dios también caerá, ¿no? Y entonces, ante ese desafío, Dios verdaderamente evitó que se llevara a cabo esa invasión, ¿no? Que fue además en el momento, me parece que es en la zona de Elías, que esto salió en el vídeo de ceguera espiritual, que estaban sitiados, no tenían alimento, y en una noche Dios de alguna manera falseó como que había una invasión contra el campamento enemigo, y salieron y dejaron todo el campamento abandonado, y entonces el pueblo, que estaba con muchísima escasez en ese día, al final los productos acabaron siendo vendidos a un costo muy bajo, ¿no? Entonces, todo esto finalmente, todas estas acciones y estas manifestaciones sobrenaturales, en cierto modo han sido registrados en esas otras culturas, y por eso los enemigos
son jueces de ello, son testigos de ello, ¿no? Dan fe, de hecho, dan fe y podrían concluir que verdaderamente hay manifestaciones sobrenaturales de Dios. En esa época de la historia, ahora las cosas no son exactamente igual. Pero bueno, este versículo a modo de introducción, ¿vale? Vamos a empezar con el primer punto y nos dice: nuestra roca es la roca de ellos. Y dice, la figura misma, punto 1, la figura misma. En este capítulo encontramos la palabra roca 7 veces. Es una figura de firmeza en contraste con un lodazal. En firmeza, Salmo 40:02, este primer apartado, donde nos habla de la figura misma de la roca. En este capítulo encontramos la palabra roca 7 veces. Es una figura de firmeza, en contraste con un lodazal. Y aquí es una alabanza por la liberación divina. Y bueno, vamos a leer a partir del 1, ya para cogerlo desde el principio. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Aquí nos está hablando de Dios mismo, y nos habla a manera simbólica de lo que representaba la condición emocional también de David, ¿no? En ese sentido, estaba desesperado, en un lodo cenagoso. Digamos, el lodo cenagoso son como esas arenas movedizas, ¿no? Que te atrapan y que no puedes salir. Porque cuando se produce una cierta desesperación emocional o una depresión, en esos momentos extremos, donde puede haber mucho estrés, se tiende a pensar que no hay salida, ¿no? Que no va a haber una solución, que no va a poderse cambiar. Y entonces nos dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces el Señor lo levantó de nuevo y le hizo sentir al propio David en esta metáfora que salía, ¿no?, de esas aguas cenagosas y pisaba sobre tierra firme, porque volvía a sentirse amparado por Dios, ¿no?, y protegido por Él. Entonces, es ese contraste lo que representa también en el ámbito espiritual estar buscando en la palabra de Dios, donde hay una roca firme, donde hay un mensaje concreto, donde las verdades no se contradicen. Aunque no todo esté revelado en la palabra de Dios, los cabos no quedan sueltos. Sí sucede en cambio con las falsas religiones, con la falsa espiritualidad. Siempre hay cabos sueltos, siempre hay contradicciones, siempre hay cosas que no cuadran, cosas que además a la luz de la propia palabra de Dios, bueno, pues caen por su propio peso, ¿no? Y sin embargo, la propia palabra de Dios no le sucede eso ante esas otras cosas, porque esta es la base, esta es la roca firme, ¿no?, sobre la que se sustentan esas semiverdades, porque además es que nosotros tenemos una naturaleza espiritual. Entonces nuestro espíritu en muchos casos sabe reconocer cuando es la verdad y cuando hay una realidad aparente, ¿no?, dentro de algo que se intuye como partes de verdad. Y eso sucede con esa falsa espiritualidad, precisamente. Entonces, en este primer apartado nos habla la firmeza en contraste con el lodazal. Hacemos la simbología, pues que lo podemos retomar tanto en cuanto a lo terrenal, porque también en esos momentos de desesperación pueden venir por circunstancias que se hayan comprometido o situaciones que se hayan complicado en la vida, y Dios también levanta a muchas personas, gente que a lo mejor lo ha perdido todo y Dios le acaba entregando al menos lo básico para poder sobrevivir. Pues eso también se puede retomar de aquí, ¿no? Hay momentos, y más en esta época también, bueno, había otras épocas donde había mucha escasez, pero hay momentos donde Dios, ante esa desesperación, también hace que ocurran milagros y haya personas que encuentren una solución, ¿no?, que encuentren una luz al final de ese túnel. En este caso, el apartado B nos habla de la roca y nos habla también de seguridad. No nos dan aquí ningún versículo, pero bueno, retomado de este versículo 2, es así, porque nos dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es la seguridad también, ¿no?, en el sentido de que, a pesar de que la vida en muchos momentos pueda ser una incertidumbre, incluso las respuestas que nosotros esperamos no lleguen en el momento que deseamos, cuando sí acudimos a la palabra de Dios, cuando empezamos a tener una relación con el Señor, vemos que, a pesar de que los tiempos no siempre respondan a lo que la gente suele anunciar, hay un plan establecido, ¿no? La determinación es firme y, como toda la profecía ha demostrado haberse cumplido,
todo se terminará llevando a cabo. Y entonces eso también da una seguridad al creyente de que tarde o temprano todo se cumplirá. De eso no hay duda, y ningún cristiano verdadero tiene duda, pero no porque sea una cuestión de que uno mismo quiera pensarlo, no, es como un convencimiento que internamente se ha instaurado, ¿no? Por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios. Bueno, pero es así, hay una seguridad, hay una certeza de confianza en el Señor, en su palabra, y en que su plan se cumplirá sí o sí. Bueno, vale. Entonces, hablándonos también de la figura misma de la roca, nos habla también de la protección, en este apartado C, en Salmos 32:6, en cierto modo relacionado también a la seguridad, ¿no? Quizá lo podamos retomar también con ese anterior apartado, pero dice, esto nos está hablando de la dicha del perdón, y es un salmo de David, y dice, capítulo 32, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hablándonos aquí, uno del perdón, del refugio, y aquí nos habla de la protección, y era 32:6, sí. Y nos lo dice así. Para poderlo entender, vamos a leer antes también el versículo 5. Dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué hay ese sentimiento también de protección bajo esta roca? Porque cuando el Señor recibe nuestra confesión, recibe nuestro arrepentimiento, el Señor nos concede el perdón. Y entonces ante ese perdón que de alguna manera también se percibe en el alma, no te queda más que sentirte seguro, sentirte protegido. ¿Por qué? Porque aun sabiendo que nosotros somos indignos de un ser tan santo como Él nos concede ese perdón. De hecho nos promete una restauración futura, ¿no? Y eso te hace estar absolutamente confiado en Él. Saber que el destino de la vida de cada uno llegará, las cosas sucederán como tengan que ser, pero en el momento en el que ha habido ese porque además que es David a lo mejor, en este momento David ya tenía una relación con Dios, pero quizá él también, como hemos visto en el otro salmo, por diferentes pecados, diferentes fallos que estaba cometiendo, se sentía distanciado de Dios. Vemos cuál es la clave, la base de volver a entablar esa comunión con el Señor. Mi pecado te declaré, me confesé contigo, no oculté ante tus ojos, porque el humano realmente no lo oculta. Si Dios conoce todos nuestros pecados, si la confesión, en cierto modo, es lo más sencillo de hacer, porque finalmente es un Dios que ha prometido que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, o también nos lo compara, me parece, con el púrpura, lo convertirá como blanca lana. O sea que Él necesita verdaderamente que haya una confesión, que haya un arrepentimiento, que verdaderamente sintamos el peso de nuestro pecado y entendamos que necesitamos ser limpiados por Él. Y entonces en agradecimiento a eso, nos dice en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Porque luego además hay un entendimiento a través de toda su palabra donde nos dice, yo estoy contigo, Él está contigo. O sea, cuando esto no es, bueno, tú confiésate un día con Dios y luego Dios ya va viendo si te acompaña, si te ayuda, si te protege. No, es hazlo, confiésate con Él y el Señor jamás te abandonará. Si eres de los suyos, jamás te ha abandonado, simplemente estaba esperando para que la relación fuera más fluida, que tú procedieras a ese arrepentimiento y a esa confesión. Pero desde entonces no hay un distanciamiento. Lo que hay a partir de entonces es un acercamiento cada vez mayor, una comunión cada vez mayor, en la medida en que nosotros también lo busquemos y disfrutemos de la compañía que Él nos ofrece, principalmente a través de el estudio de su palabra, de la oración con Él, ¿no? Bueno, pues de mantener una relación íntima con el Señor. Y siempre hay esa sensación de protección, siempre la hay. Vale, hablándonos de la figura misma de la roca, también nos habla en el siguiente apartado de la fidelidad y la inmutabilidad. Bueno, muy relacionado, ¿no? El hecho de la protección, de que sea siempre, de que sea algo continuo, que no es algo que
el Señor vaya a hacer un día sí, un día no. En Isaías 54:10. Y aquí nos está hablando del amor eterno de Jehová hacia Israel. Y dice 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aquí está hablando también en cuanto a juicios, y lo podemos ver en un sentido profético, dentro de lo histórico, que hay una parte de la profecía cumplida para el pueblo de Israel también, pero hay una parte de la profecía de todos estos profetas del Antiguo Testamento que está por cumplirse, y mucha de ella en el tiempo del fin, ¿no? Entonces, lo está diciendo, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es decir, esa protección es algo constante, es algo que el Señor no va a variar, ¿no? No va a variar. Por eso es la fidelidad y la inmutabilidad, porque el Señor no se contradice, el Señor no cambia su naturaleza, el Señor no varía, el Señor es constante. Si algo define a Dios, el amor, la fidelidad, muchas cosas, pero la constancia, o sea, y el Señor dice algo y va hasta el final, y es hasta el final, es así. Entonces, así lo está diciendo, no se apartará de ti mi misericordia, y esto también tiene que servir para que las personas que a lo mejor, por la determinación del propio Dios, se hayan quedado en el periodo de la tribulación, que sepan que el Señor les va a amparar, les va a proteger, va a cuidar de ellos, las cosas se llevarán a cabo como estén establecido, pero que va a estar aquí, que el Espíritu Santo va a estar protegiendo a la gente, dándole fuerza a la gente para que hagan lo que tengan que hacer, llegado el punto, es una obviedad, porque el Señor no va a retirar esa ayuda en el tiempo de mayor angustia para la tierra. Y es un error estar comunicando que el Espíritu Santo en la época de la gran tribulación no va a estar. Pero bueno, y lo dice así, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y por eso las personas que en ese periodo de tribulación, en ese periodo de juicio, donde habrá juicios, bueno, pues tanto que sean juicios terrenales, juicios celestiales, juicios que se produzcan a través de los seres humanos, pero a pesar de todo eso, de todos esos juicios, el Señor no va a quebrantar ese pacto de paz, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Por qué? Porque también hay una paz prometida para todos aquellos santos que aguanten hasta el final de la tribulación. No habrá lágrimas, ni más llanto, el Señor enjugará sus lágrimas, no tendrán hambre ni sed. Me parece que así nos hablan de el grupo de... El otro grupo que nos hablan, de los que han salido de la gran tribulación en Apocalipsis. Y entonces eso es parte también del pacto de paz, es una paz eterna la que promete Dios, y entonces toda esa gente que aparentemente a lo mejor en un momento lleguen a dudar de, pues entonces no soy del Señor, pues sí, a lo mejor habrá quienes no, pero sí, porque hay un plan para todo eso, ¿no? Entonces, esto en la multitud de ropas blancas, en el capítulo 7, versículos, a partir del versículo 9, entonces, y bueno, esto lo voy a aprovechar para decir, porque yo en el momento que hice el vídeo del arrebatamiento 2.0 lo dije, Apocalipsis tiene un cumplimiento, tiene una lectura lineal, ¿vale? Pero tenemos que tener una lectura lineal en cuanto a que los juicios van increciendo, en cuanto a que... o sea, hay un orden, pero aunque aquí nos hablan aquí la multitud vestida de ropas blancas en el capítulo 7, antes del séptimo sello, estas son personas que salen al final de la gran tribulación, y nos meten aquí esto, como nos meten en el capítulo 12, pero eso no implica que ya entonces Apocalipsis se tenga que armar como un puzzle desordenado, ¿no? Sí que hay algunas partes, yo en su momento mencioné Apocalipsis 12, pero hay algunas partes que pueden tener incluso un cumplimiento antes, pero eso no representa que pues, la lectura se pueda hacer totalmente desordenada, ¿no? Una cosa es que identifiquemos ciertas partes que pueden estar incluidas en momentos diferentes al cumplimiento, pero eso no altera toda la lectura, ¿vale? Toda la lectura de Apocalipsis, porque se ve que cada uno de los juicios que representan los grupos, los conjuntos de 7 plagas, pues tienen un orden y tienen un nivel distinto de, bueno, pues de
de crudeza y de impacto, ¿no? en el mundo. Entonces, pues se ve que hay una progresión. Vale. O sea, entonces es así, ni se aparta la misericordia de las personas que tengan que aguantar, también enfocándolo. Yo trato siempre de hacer un enfoque a los tiempos en los que estamos, lo que está por venir. No se va a apartar la misericordia de esas personas que van a estar protegidas con el Espíritu Santo, amparadas por Él, ni se va a quebrantar ese pacto de paz, esa determinación que Dios preestableció desde antes de la fundación del mundo para con los santos que sean mártires en ese tiempo de la tribulación, pero no se va a variar, no se va a variar precisamente por la inmutabilidad y la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces, llegado el punto de personas que se vean en esa situación de estar dentro del periodo de los últimos 7 años, personas que a lo mejor pensaban que se iban en el arrebatamiento, que eso no les lleve ni a desfallecer, ni a renunciar, todo lo contrario, a entender que es parte del plan y que hay un motivo para que si hay que quedarse es para algo, ¿no? Y por algo. Venga, entonces nos habla también de poder en el apartado E, pero aquí tampoco nos dan versículo, entonces vamos a volver un segundito, que lo he perdido, Isaías 54:10, pero bueno, y es precisamente esta roca tiene ese poder, y aquí nos lo mencionan en este apartado, y puede ser perfectamente enlazado con este versículo 10, porque ningún poder de las tinieblas prevalecerá sobre la decisión de Dios. Entonces es el poder supremo dentro de toda esta creación. Da igual cuántos intentos hagan las huestes del mal, da igual cuánto empeño ponga Satanás y sus demonios, da igual, porque ni una de las ovejas de Dios se perderá, ni uno de los que Juan vio en el momento de escribir Apocalipsis dejará de estar cuando llegue el cumplimiento de este tiempo final, ¿no? Entonces, es una prueba también del poder, o sea, el hecho de que Dios nos hable de esto, nos hable en el momento de este bosquejo donde estamos en Deuteronomio, de toda la profecía que daba, es precisamente una demostración del propio poder del Señor, de que la creación está sometida a su propia voluntad. Entonces, pues es muy fácil escribir a posteriori y decir esto lo dijo este Dios o lo dijo tal, pero es que el Señor escribió la profecía y la profecía se ha ido verificando con el paso del tiempo, y eso demuestra el propio poder del Señor, ¿no? Que nadie puede cambiar su plan. Venga, bueno, pues hemos hecho este primer punto donde nos habla de la propia figura de la roca, de lo que en cierto modo representa. Entonces, ahora vamos al punto 2 y nos dice nuestra roca. El texto habla de dos rocas, nuestra roca y la roca de ellos. ¿Cuál es nuestra roca? Y nos dice apartado A, es nuestro fundamento, en Isaías 28:16, y aquí nos está hablando de una amonestación a Jerusalén. Bueno, vamos a leer el 15, esto ya ha salido también en algunos otros vídeos. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Por eso precisamente nos dice que es nuestro fundamento, porque finalmente esa roca que representa a Cristo, que es el primogénito de entre los muertos, es quien ha vencido a la muerte, es el que trae y el que representa el cumplimiento de toda la promesa de Dios. Por eso es roca firme, por eso es roca estable, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. También el que creyere quizá no se apresure, no tenga prisa porque las cosas se cumplan, o sí, o sea, no adelantemos acontecimientos, dejemos que Dios sea el que vaya cumpliendo los tiempos, ¿no? Pero es nuestro fundamento, porque es sobre lo que se fundamenta toda la fe, toda la escritura en sí. Toda la Biblia es cristocéntrica y es sobre lo que la Iglesia ha de tener puesta su esperanza, no tenerla en santos, no tenerla en seres humanos, no tenerla en vírgenes, no tenerla en nada. El fundamento ha de ser Cristo, única y exclusivamente. Bueno, nos lo dice así, ¿no? He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure.
Piedra probada también porque Dios, antes de enviar a Jesús, ya sabía todo lo que iba a cumplir, ¿no? Por eso lo envió. Si no hubiera sido capaz, pues no, pero ya estaba probada, era una piedra que estaba ya probada, ¿no? Y que haría ajustar las cosas también, ¿no? Haría que todas las piezas encajaran, que muchas de las cosas que se habían establecido en el Antiguo Testamento a partir del nacimiento de Cristo, del propio mensaje y del testimonio que más adelante dieron los apóstoles, hiciera que todo ese conocimiento empezara a ganar un sentido mucho mayor, ¿no? Eso era por eso también piedra angular, o sea, de alguna manera marca el ángulo y en cierto modo pone las cosas en su sitio, ¿no? Equilibra todas las cosas, porque Jesús también trajo ese equilibrio en la interpretación. Tuvo que corregir a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos en el modo de transmitir la doctrina, porque ellos al final lo estaban mezclando con sus tradiciones y estaban alterando y perdiendo el verdadero significado de lo que la ley tenía que representar, ¿no? Y de cómo debía aplicarse, buscando además adoptar esa mente crística que él nos dio el ejemplo, ¿no? A la hora de, bueno, pues de tratar todos estos temas, porque finalmente la palabra de Dios en el ámbito religioso siempre ha sido utilizada como un método de control, como un método de sometimiento. Entonces, muchas veces cuando nosotros a lo mejor encontramos a incrédulos que dicen es que esto es un método de control, un método de adoctrinamiento, un método de tener a la gente sumisa o sometida, pues es entendible porque es verdad que las religiones sí han hecho ese uso, pero ¿por qué? Porque han manipulado el mensaje precisamente para utilizarlo en favor de sus propios bienes, no para transmitirlo desde la mente o la mentalidad con la que Dios lo expresó. Por eso, cuando nosotros entramos, entendemos que el engaño viene a partir de la religión, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. O sea, se genera un vínculo en la mente de las personas que no es real, que no hace justicia, de hecho, a el objetivo que Dios mismo tenía, ¿no? O sea, si es que Dios denuncia la religión, es que Dios la denuncia constantemente. Entonces, vamos a ver esto de este apartado, es nuestro fundamento también en Romanos 10:11, y aquí nos habla de la justicia que es por fe, y nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque la verdadera vergüenza no se produce aquí en vida, o sea, no es vergüenza el reproche humano. Puede, digamos, en nuestra carne puede llegar a haber como un sentimiento de vergüenza si alguien, quizá con una personalidad un poquito más débil, es ridiculizado o hay gente que en grupo le critican públicamente, hablándoles de la religión, de mira religiosa, ¿no? Eso puede llegar a afectar en cierto modo, pero no es el verdadero ridículo. La verdadera vergüenza se siente cuando, y se sentirá cuando, estando frente a Dios, donde ya no cabe la negación, la gente tenga que asumir que han estado rechazando al Creador, ¿no? Ahí es cuando viene la vergüenza. Por eso nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que no creyere no será avergonzado, porque aun a pesar de los fallos, aun a pesar de los pecados, esa justificación y ese reconocimiento por parte de Dios a través de Jesús como parte de sus hijos, para los cristianos, pues bueno, representa precisamente el mayor gozo y bueno, pues una alegría que no se puede describir, pero lo que sí va a pasar con aquellos que no creen en Él es que sí serán avergonzados no solo porque sus pecados también van a saltar a la conciencia de esas personas, sino porque van a ser conscientes de la realidad, van a ser conscientes de la existencia, van a ser conscientes de que en realidad, y más hoy en día, hemos tenido todos acceso a su palabra, la hemos despreciado, la hemos rechazado y hemos renunciado, ¿no? Y hemos empleado el tiempo en muchas cosas, porque ahora cuando a alguien le dices preocúpate de tu eternidad, lo toman como una pérdida de tiempo, pero cuando la eternidad se manifiesta en el sentido de ser juzgados ante Dios y saber que la eternidad es lo que ya hay, que
que habrá un cambio, una transición a un lugar, a otro, pero ahí ya la eternidad ya estará manifestada, en cierto modo, y ahí ya no hay solución, ahí ya no hay cambio, ahí ya no hay posibilidad de modificar nada. Entonces, es que esta palabra, y probablemente porque no tengo... Bueno, lo vamos a mirar aquí, no sea que nos dé la palabra, quizá el ser avergonzado incluirá muchas cosas. Yo entiendo que incluirá no solo ser avergonzado, sino incluirá tristeza, incluirá pena, incluirá lamento, incluirá tormento. Tiene que incluir otras muchas cosas porque, bueno, en este caso también incluyéndolo en lo que sucederá a posteriori, ¿no? Pero también aquí en esta tierra, ya dejando un poquito de lado esa interpretación de para cuando venga el juicio ante el gran trono blanco, también en esta tierra el Señor, en muchos casos, Él concede, en determinadas conversaciones donde se está tratando de desprestigiar o difamar la verdad de Dios, concede las palabras adecuadas y apropiadas para silenciar a esa gente, para ridiculizar la supuesta inteligencia de esas personas que osan hablar mal de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, el Señor muchas veces, a través del propio Espíritu Santo, concede eso a personas que puedan ser menos letradas o menos, bueno, menos inteligentes y que den respuesta y silencien a estas personas, ¿no? Entonces, y eso se ve, eso se ve. Solo hay que entrar a veces a valorar ciertos debates, que no es por el debate en sí, sino por el intercambio de ideas y muchas veces se ve como finalmente cuando se habla de la verdad pura y dura de Dios, llega un punto en el que las personas no saben responder, ¿no? Porque la palabra de Dios es cortante y produce eso. Entonces, en el versículo 11, capítulo 10, versículo 11, a ver si nos dan la palabra en griego, pero creo que no. Bueno, aquí en este caso nos dice, como dicen las Escrituras, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Y bueno, pues lo mismo, porque hay una promesa y verdaderamente el no gozar de la vida eterna, el no poder estar junto al Señor, es la mayor deshonra que hay para un alma, ¿no? Es que es eso, es que, insisto, si escarbáramos un poquito más en el concepto, traería mucho significado, porque llegado al punto, dejando ahora otra vez al margen y saltando dejando al margen la interpretación terrenal y yendo de nuevo a lo que será en la condición espiritual, la vergüenza en ese sentido es una palabra que quizás se quede corta, ¿no? A los sentimientos que en ese momento se van a producir en los inconversos. Bueno, va a ser un dolor extremo, ¿no? Para la gente. Venga, vamos al siguiente apartado. Y nos dice, ya hemos leído apartado A, es nuestro fundamento. Apartado B es nuestra fuente de agua, en Éxodo 17:6. Y aquí nos habla del agua de la roca, cuando llevaban ya tiempo sin beber y finalmente Moisés con la vara tocó la roca, ¿no? Y brotó agua. 17:6, ¿no? Sí. Entonces nos dice... He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, en el terreno, vamos, en el campo terrenal, finalmente el agua también es el hecho podría representar el suplir las necesidades básicas para poder sobrevivir, ¿no? Recibir agua, disponer de alimento, disponer de ropa para poderse proteger del tiempo, en fin. Pero llevémoslo en este sentido a el agua espiritual. Finalmente el agua espiritual es el agua que recibimos a través de la enseñanza de la Escritura, es el agua que recibimos a través de la revelación que nos concede el propio Espíritu Santo, ¿no? Por eso es nuestra fuente de agua, porque Él sacia nuestra necesidad, sacia nuestra sed espiritual, sacia nuestro deseo. Y así como aquí dijo, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, así como dice, golpearás
yo estaré delante de ti, golpearás y agua brotará, así nos dice él. Yo estoy esperando por ti, llama a la puerta y yo te contestaré. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la promesa de Dios que responde a esa fidelidad que hemos visto antes. El Señor espera que nosotros llamemos. ¿Para qué? Para que nos entregue este agua viva, ¿no? El agua, quizá nosotros disponemos del agua en nuestra casa, disponemos del material, de la palabra, pero necesitamos que el Señor sea quien nos entregue revelación. Entonces, hay que solicitarle, hay que pedirle al Señor, ¿no? Hay que pedirle entendimiento, hay que pedirle revelación. Bueno, pues es algo que debe suceder, ¿no? Y que además solo nos lo puede conceder Él. Nosotros podemos ponernos frente a la palabra y rezarle a nuestro santito, a nuestra virgencita y tal, y hay mucha gente que les pasa eso, ¿eh? Les pasa eso. Personas creyentes que hablan de, bueno, de algún asunto doctrinal o de algún problema personal y dicen, es que la virgencita no me da la respuesta que yo espero. Es que lo dicen así, yo en algunos casos lo he escuchado, es que la virgencita, o no entiendo, la virgen no me hace entender, porque no le estás pidiendo a quien debes, es que a quien le debes pedir es al Señor, y dejarte de virgencitas, que no son virgencitas, y dejarte de otra serie de cosas. Tenemos que acudir a la fuente del agua, precisamente, que es nuestra fuente de agua, así nos lo dice. Venga, vamos al apartado C, y hablándonos de nuestra roca nos dice, nos da las cosechas, la miel y el aceite. Aquí en Deuteronomio 32:13 nos dice, en el propio cántico de Moisés, aquí nos está hablando del propio pueblo antes, a partir del versículo 9, y en el 13 nos dice, haciendo referencia al pueblo, en el versículo 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Entonces, es el Señor quien favorece las cosechas, es el Señor finalmente quien provee a las personas, quien abastece. Habrá gente que diga, no, soy yo, que yo trabajo y llevo y consigo el dinero para llevarlo a mi casa, pero finalmente es el Señor quien te ha dado ese trabajo, Él es quien te ha concedido. O sea, tenemos que ir a la base, ¿vale? No a lo que finalmente es lo visible de esa consecuencia, sino todo lo que llevó a eso, incluso el hecho de ponerte la decisión dentro de ti de hacer tal o cual cosa, formarte de una u otra manera, también fue algo dado por Dios, ¿no? O sea, fue puesto por Dios para que tú hicieras esa labor, lo que luego también posibilita que uno hoy en día pueda acceder a los alimentos. Pero el hecho de las cosechas, porque entonces no funcionan las cosas exactamente igual que ahora. Por otra parte, todo era más natural, todo en ese sentido era mucho más sano, ¿no? Pero dependía de Dios, o sea, dependía que Dios hubiera establecido una serie de estaciones para que se cumplieran los tiempos, para que el campo tuviera el tiempo de germinar, de dar el fruto y de regenerarse, ¿no? Y por la propia intervención de Dios y por el proponer un clima de esta manera, que además en cada tierra hay unos productos que se adecúen más a las propias temperaturas, a las propias condiciones climáticas. Entonces todo finalmente es un diseño absolutamente inteligente por parte de Dios, y sin él pues nada sería posible, ¿no? Sería, si todo respondiera al caos, al azar, bueno, a la casualidad, pues habría verdaderos engendros en esta naturaleza, o sea, todo sería desorden, y no es así, ¿no? Al final la propia naturaleza nos revela patrones lógicos, y por eso también, bueno, pues el ser humano puede llegar a conocer, aun dentro de nuestra limitación, pues muchos secretos que siguen confirmando la existencia de una entidad inteligente detrás de toda esta creación. Venga, nos da cosechas, la miel y el aceite. Vamos al apartado D y nos dice, nos ofrece todo lo que necesitamos, en Isaías 25:4, y esto es un cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y nos dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro.
y nos dice, nos ofrece todo lo que necesitamos, 25.4. Entonces, el Señor en cierto modo personaliza también la ayuda. El Señor, habiendo establecido un destino para cada cual, no solo, o sea, Él no establece el principio y el final, Él establece todo el proceso, y diseña todo el proceso. Entonces, por eso precisamente sabe lo que cada uno va a tener que necesitar, enfocándose en ese propósito espiritual a lo largo de su vida, ¿no? Y por eso Él aquí nos dice, fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y aquí nos están hablando del cántico de alabanza por el favor de Jehová. No solo nos habla, aunque nos está hablando de fortaleza al pobre, cuidado en la aflicción del menesteroso, pero nos habla de refugio en el turbión, sombra contra el calor, también nos lo da a modo de metáfora. Y lo que está diciendo es que ante una necesidad Dios siempre ofrece una solución. Ante cualquier conflicto, aunque en lo aparente no veamos la mano de Dios, a la larga seremos capaces de observar cómo el Señor ha estado velando por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, siempre nos ofrece todo lo que necesitamos. Este mismo apartado nos ofrece todo lo que necesitamos. En Isaías 32.2 también nos lo argumentan y nos dice, aquí nos está hablando del Rey justo, dice, vamos a leer el 1 también porque empieza de nuevo con un y el versículo 2, entonces dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y aquí nos está hablando del Rey justo. Entonces el Rey justo, también haciendo una referencia en lo simbólico a Cristo, ¿no? De cómo será Él. Entonces, y nos habla lo mismo, nos da bueno, una representación simbólica. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es decir, ante cualquier necesidad que sufra y padezca la humanidad, Cristo va a traer soluciones para todo, va a traer remedios para todo. Cristo trajo soluciones para salvar a la gente de sus pecados, que básicamente era lo importante, para sanar enfermedades corporales, para paliar el hambre. También traía alegría, ¿no? Aun a pesar del periodo, y sabiduría, aun a pesar del periodo convulso que le había tocado vivir, pues no vino siendo una persona deprimida. O sea, él verdaderamente dio lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces es lo que nos habla también de ese Rey justo. Por eso nos dice, nos ofrece todo lo que necesitamos. Así nos confirma el Señor que será su reinado, el reinado milenial de Jesús, que no habrá carencia de nada, no habrá necesidad de nada, no habrá envidias, no habrá luchas, no habrá celos en ese sentido de quiero lo que tú tienes, porque la gente tendrá todo lo que necesita. Entonces, Él, si viene aquí ahora mismo, no soluciona las cosas, y esto lo he estado pensando antes, porque cuando hay problemas, entonces la gente incrédula dice, y es que ¿por qué el Señor no, por qué Dios no interviene, por qué Dios no hace, por qué Dios no arregla esto que nosotros como humanos hemos estropeado? Pero a ese mismo incrédulo hay que preguntarle, si tú como incrédulo en Dios le reprochas a Dios que no intervenga, si Dios interviniera, ¿tú crees que tendrías la posibilidad de decidir despreciar su palabra, o sea, decidir no leerla, o te obligaría a que tú conocieras su palabra? Probablemente la respuesta sea, pues probablemente sí me obligaría a hacerlo. ¿Y eso te gustaría? No, porque entonces sería como un robot programado, no tendría mi libertad. Entonces, ¿qué pasa? Queremos libertad, pero nos interesa para unas cosas, para otras cosas preferimos no ser libres, depender de Dios. O sea, para los problemas que Dios nos ayude, pero para lo que yo debería hacer, entonces quiero ser libre. No pueden ser las cosas así, ¿eh? Las cosas, esto no funciona de esta manera, vaya. Y el Señor nos ha concedido una cierta libertad que nosotros percibimos como ese libre albedrío individual, en el que podemos determinar en un momento dado hacer una cosa u otra, pero digamos, en ese plan eterno no hay una libertad, está todo prediseñado. Pero, bueno, pues no podemos
responsabilizar al Señor de las cosas malas que suceden en el mundo a causa de nuestra maldad y no de la suya, porque en Él no hay maldad. Entonces, esa ausencia de la maldad en ese tiempo va a provocar que el humano disfrute y posea todo lo necesario, porque el propio Señor es el que lo va a entregar, ¿no?, a cada uno de sus hijos. Vale, entonces hemos hablado del primer y el segundo punto, todos estos apartados de la roca nuestra, y ahora en este apartado 3, en este punto 3, nos dice la roca de ellos. La roca de una persona, según su figura que usamos, es aquello en lo que ella confía. Entonces, vamos a ver ahora, en el apartado A nos dice, es la roca de los presuntuosos. En Filipenses 3, 4, 6, 3, versículos 4 a 6, y lo vemos como es así, ¿no? Antes se ha dicho, finalmente la roca igual que la roca era para el pueblo de Israel Dios, la roca, cuando el pueblo estaba en comunión, en el momento en el que los otros pueblos vecinos se veían capacitados a invadir Israel, su roca finalmente era su propio poder, su propia capacidad económica, su propio poder militar, poder armamentístico, finalmente, pero no representa una roca, ¿no? Finalmente representa, bueno, pues un medio para ejecutar o llevar a cabo un fin, un medio para provocar un fin, pero que no es el fin último, ¿no? El fin último, en realidad, para todos los humanos es el mismo, y ahí va a depender si tenemos al Señor o si no, ¿no? Vale, entonces, Filipenses 3, 4, 6. Y aquí nos habla de prosigo al blanco, prosigue al camino, ¿no? Y nos dice, aunque yo también, bueno, aquí están hablando, Pablo también está hablando de la circuncisión y de, bueno, pues, finalmente, como sucede también en Gálatas, reprochando a las personas que quieren hacer parte de la ley como elementos de la justificación personal, ¿no? Que no hay una justificación, hay una justificación exclusiva en Jesús y no en cada una de los creyentes. Entonces dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, Pablo había sido circuncidado. Pablo era ciudadano legítimo del pueblo de Israel, ¿no? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, estaba metido en todo el fregado religioso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, no se quedaba simplemente en vestir o en estudiar, ¿no?, en aparentar. O sea, Pablo actuaba en ese sentido. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era severo en que se cumpliera también la ley. O sea, Dios no escogió a cualquiera, Dios escogió a una persona que, estando en ese ámbito, sería imposible que atendiera a la verdad de Dios y reconociera la verdad de Dios por sí mismo. Entonces, por eso también lo dice que no es por la carne, que no es por hacer esto, porque dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo lo que para él representaba su mundo de religiosidad y de pureza, ¿no? Pues dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque empezó a entender, o sea, recibió la revelación del mensaje y comprendió que todo eso finalmente no cuenta para nada, porque él, en la ignorancia de lo que hacía, estaba persiguiendo la verdad de Dios y ahora reconocía todas esas faltas, ¿no? Pero aun a pesar de eso, él no dejó de buscar a través de sus propias obras el ser justo ante Dios, y por eso no puede ser. Entonces, es la roca de los presuntuosos, es los que dentro de las religiones siguen pensando que ellos son su base confiable, que ellos son donde deben depositar la esperanza para su salvación, que sí, que pueden creer en Dios, que pueden creer en Jesús,
pero ellos consideran que tienen una responsabilidad que es determinante, no es la responsabilidad de, en respuesta al amor de Dios manifestado en mi vida, yo tengo que actuar en consecuencia. No es lo mismo cuando uno cree que tiene la responsabilidad de ser justificado, ¿vale? Se dijo también en el libro en la lectura de Gálatas, no es lo mismo catalogar a las obras como la consecuencia de la salvación a determinar qué es la causa de la salvación, ¿vale? Altera absolutamente la doctrina y entonces provoca que nosotros depositemos la confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios actos, ¿vale? En lo que seamos capaces de hacer, en lo que seamos capaces de renunciar, en fin. No es así, porque es un regalo de Dios. Y como esto, o sea, como igual que aquí nos habla más como en el campo religioso, en el terreno de las obras, también representa todas las cosas que materialmente el ser humano intenta conseguir, que cree que le da seguridad, bien sea una apariencia física, bien sea lujo material que uno pueda mostrar o que pueda aparentar a la gente y que eso le dé cierta seguridad, aparentemente. En fin, son todas esas cosas que, no estando dentro del terreno del espíritu, nos hacen querer confiar en ellas y depositar nuestra esperanza en que eso va a traernos algo más, más allá de lo que es esta encarnación, ¿no? Y verdaderamente no es así. O sea, para el campo espiritual solo hay un camino espiritual, ¿vale? Un único camino. Y no se puede mezclar las cosas, o sea, las cosas del mundo son las cosas del mundo, las cosas de la carne son las cosas de la carne, las cosas del espíritu son algo exclusivo, es una naturaleza diferente, entonces nada se ha de mezclar, ¿no? Y aquí nos estamos yendo al extremo de lo que retoma la religión, pero podemos hacer una lectura de lo que sucede también en el mundo, ¿no? Aunque bueno, en el apartado B ahora nos dice, hablándonos de esta roca de ellos, dice, es la roca de los ricos, el moho destruyó su oro. En Santiago 5, 2, 3, que bueno, lo he avanzado un poquito en este... Era evidente que llegaría a salir en algún momento, pero bueno, es que el tema de las riquezas ya es casi... No en todos los vídeos, pero bueno, en muchos es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y aquí cuando se está hablando de la verdad de Dios, pues es casi inevitable que el tema de las riquezas llegue en algún momento a salir, porque el mundo además hoy está bajo ese engaño, ¿no? Un materialismo excesivo que nos ha hecho desvincularnos de nuestra necesidad de alimentar al espíritu. Santiago 5.2.3 y nos habla de contra los ricos opresores. Leemos a partir del 1 para leer el apartado completo de los 3 primeros versículos. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, 5.2.3. Bueno, pues lo retomamos del anterior punto, cómo finalmente todas las posesiones, todo lo que genera una falsa seguridad en la gente, basado en el materialismo, no es más que pura ilusión que precisamente en esos 7 años de tribulación se va a demostrar, la gente lo va a empezar a entender, que se han esforzado demasiado en conseguir, en lograr un estatus dentro de este mundo, cuando lo que hay que estar buscando en este tiempo es al menos el reconocimiento por parte de Dios, la aceptación por parte de Dios, ¿no? Es una aceptación, lo mismo, es un tema. La aceptación por parte de Dios es la elección realmente, o sea, Dios no es que nos acepta, Dios nos elige, pero si somos parte de los elegidos y nosotros no hemos aceptado aún al Señor, entonces sí debemos reconciliarnos con Él para que seamos aceptados dentro de esa elección que Él ya hizo, ¿no? A ver si entendemos el concepto. O sea, es una cuestión de que nosotros, como incrédulos, siendo hijos de Dios, que nos mantenemos a día de hoy incrédulos, nos tenemos que reconciliar con el Padre, ¿vale? Eso es lo que quiere decir.
Y seguro, estoy convencido de que muchísimas personas que están hoy en día cegadas por el materialismo, por sus pretensiones económicas, por los trabajos que en muchos casos ocupan gran parte de su tiempo, son hijos de Dios. Yo estoy convencido de que habrá muchas personas que estén en esa condición y que van a necesitar que vean cómo la realidad varía de un día para otro, quizá no, pero bueno, o puede que sí, y entonces eso les lleva a enfocarse, ¿no?, en la verdad, porque es que nos lo está diciendo: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es que también tiene un peso también más importante en este tiempo. Por eso hay tanto desarrollo, por eso hay tanto lujo, por eso hay tanto interés en vender esa opulencia al público, al mundo, para que la gente se contamine de esas ideas y de hecho se deje llevar por esas apariencias y piense que esa misma imagen que hoy en día a lo mejor les permite entrar en fiestas o les permite acudir a eventos y pasar por gente de una posición privilegiada, a lo mejor esas personas estarán en desconocimiento de que las cosas de Dios vienen. Algunas sí, algunas no, pero cuando se vean que están dentro de esa situación, de esa situación de juicio, pues bueno, se van a dar cuenta de que no hay nada que comprar, y habrá gente que entonces a lo mejor tirará de caché: que yo soy esta persona, que eso no va a valer, nada de eso va a valer, ¿vale? Tanto, o sea, va a ser tan importante la vida para Dios yo qué sé, de un mendigo. Ni siquiera quiero decir una posición, o sea, un trabajo quizá más humilde, sino de un mendigo. Va a ser tan importante la vida para Dios de un mendigo como de un gobernador. Y para la gente del mundo que se va a encontrar en esa situación va a valer lo mismo, o sea, ahí ya no va a haber diferencias. Quizá las personas van a sufrir porque están acostumbrados a muchos lujos, se van a ver que a lo mejor no van a tener ni que cambiarse, o sea, no van a tener ni ropa con la que cambiarse, ni van a tener... Vamos a ver, es una situación que a lo mejor ese escenario se ha planteado en las películas de Hollywood, pero tenemos que empezar a asumir que si no buscamos al Señor desde ahora, es una situación real que muy probablemente se vaya a vivir, ¿no? Y bueno, pues no es agradable para nadie. Entonces todas estas riquezas, todas las posesiones, ni en ese tiempo, quizá en un momento dado sirva para hacer algún intercambio, conseguir algo, comida, lo que sea, en algún momento, pero no va a ser lo importante, porque mucha gente va a empezar a ser consciente de que hay 7 años y que lo que está en juego a partir de entonces es el alma, y no la riqueza, y no... Bueno, pues lo vemos ahí. La roca de los ricos, el moho destruyó su oro. Todo va a desaparecer en ese sentido, todo lo material, ¿no? Todo va a transmutar, todo... Bueno, entonces es mejor irnos desprendiendo de esas cosas. Apartado C nos dice: es la roca de los pueblos. La misma se estremeció en todos los tiempos, especialmente en nuestro tiempo. En Salmos 2, 1, 2. Y aquí nos habla del reino del ungido de Jehová. Y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, he leído hasta el versículo 3, pero nos lo dice: es la roca de los pueblos, la misma se estremeció en todos los tiempos, especialmente en nuestro tiempo. Porque es que nos lo está diciendo: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, va a haber una rebelión final contra el Señor, y el nuevo orden mundial, el diablo, va a tratar de acumular cuantas más personas para ese engaño, ¿no? Pero debemos saber, debemos reconocer, llegados a ese punto, si estamos en ese tiempo, que si nos posicionamos del lado de estos personajes, bueno, pues estamos en el bando equivocado, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué además la gente
va a aceptar unirse en muchos casos a esos ejércitos, confiar en eso, porque el mundo va a seguir confiando en lo que ve, en el materialismo, en los tanques, en las armas, va a confiar. Entonces, ante eso, la condición humana se va a sentir protegida. El ser humano va a errar en pensar que la protección viene de ahí, pero se van a estar enfrentando a un enemigo espiritual, a un ser con un cuerpo de gloria, donde no hay arma que pueda ni siquiera afectarle, ni siquiera despeinarle. Entonces, llegado el punto del periodo del juicio, hay que desvincularse de todo lo que aparentemente nos ofrezcan como seguridad. Todo lo que va a estar enfocado a generar ese sentimiento es un engaño, ¿vale? Y es que es así, es que ¿quién puede destruir a Dios? ¿Quién puede destruir a Jesús en una condición que está fuera de este plano dimensional? Nadie, nadie. ¿Qué poder pueden tener esas armas creadas por manos humanas? Ninguno. Entonces, bueno, pues por eso es la roca de los pueblos, porque el ser humano finalmente confía en eso, ¿no? Cuando hay una invasión, cuando hay un ataque, digamos, la esperanza está en el ejército, en los militares. Entonces se va a crear un último gran ejército para tratar de conseguir algo contra Dios, contra Jesús, ¿no? En su segunda venida, pero no se va a lograr, no se va a lograr. Y si no queremos creerlo, pues bueno, acudamos a la palabra y veamos cuál es el resultado, ¿no? Papillita, papillita, para todos ellos. Bueno, vale, vamos al punto 4, en este caso son 3 apartados nada más y ya concluimos y nos dice la confesión de los enemigos. Nuestra roca es la roca de ellos, en este punto la confesión de los enemigos. Ellos deberán confesar que nuestra roca es la mejor, la más segura. Y nos habla de, apartado A, su juicio en vida, en primera de Samuel 4:8. Entonces, y es que verdaderamente no pretendía estar hablando del tema del juicio, la tribulación, no me lo había planteado así en este vídeo, sinceramente, así echando una mirada al principio al bosquejo por encima, no pensaba que fuera a salir, pero realmente viene muy bien incluso con este momento porque nos habla de su juicio en vida, porque hay un doble juicio, va a haber un doble juicio. Y en esta generación, precisamente. Entonces, en 1 Samuel 4, versículo 8, aquí nos está hablando de cuando los filisteos capturan el arca. Bueno, entonces, el arca había estado moviéndose, ¿no?, de un sitio para otro, y cuando fue recuperado el arca, nos dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Leemos el versículo 7 antes de pasar al 8, que es el versículo del punto, y dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces nos dice versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, por eso también va a haber un reconocimiento, o sea, va a llegar un periodo de la tribulación, del periodo de los juicios de 7 años, que la gente va a saber que es el Dios de Israel, que es Dios, el Dios de Israel, quien está llevando a cabo su juicio, porque así está anunciado hace 2000 años por parte de Jesús, ¿no?, en el libro de Apocalipsis sobre todo, donde está desglosado. Pero bueno, el resto de profetas dan muchos datos también de ese tiempo. Entonces, va a haber un juicio también en vida, y va a haber un reconocimiento de que la profecía se está cumpliendo, y entonces se va a tener más en cuenta todo lo que ha pasado, todas las claves que van a hablar para esos últimos tiempos. Entonces la gente va a entender que están en un juicio en vida, que se va a producir un juicio en vida, aunque va a haber luego un juicio también, ¿no?, antes de entrar en la eternidad, pero es así, su juicio en vida. Y finalmente esta gente, como así le pasaba a los filisteos, ellos reconocían, es verdad, hablaban de quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos, porque bueno, pues ellos tenían ese politeísmo, creían ahí en el politeísmo, y digamos que relacionaban los hechos sobrenaturales a diferentes dioses, pero finalmente sabemos y reconocemos que es un solo Dios, y ellos ya tenían el registro, tenían el conocimiento de que en Egipto había sufrido las plagas, ¿no?
a la hora de ser liberado el pueblo. Entonces, eso que produce que hasta los enemigos acaben dándole gloria a Dios, ¿no? En el temor de los enemigos, pues Dios puede acabar mostrando misericordia. Entonces, bueno, pues es claro, ¿no? Un juicio en vida que innegablemente por la época en la que estamos, ante esta última generación, también sucederá y al más alto nivel, de hecho. Así nos lo anunció Cristo. Habrá tribulación cual nunca la hubo sobre la tierra ni la habrá. Vale, entonces, esta misma confesión de los enemigos, que confesarán que nuestra roca es la mejor y la más segura, porque de hecho, bueno, antes de pasar al apartado B, pero así lo dice, y de hecho dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esa frase implica varias cosas. Implica que le conceden el mayor poder al Dios de Israel y que reconocen que sus dioses propios no son más poderosos que el rey, el Dios al que reconocen, a los dioses en este caso, pero el Dios de Israel, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento a la autoridad y hay una sumisión al poder mismo, ¿no? Que Dios manifestaba. Vale, entonces nos habla de, apartado B, su temor de la muerte. Ellos no tienen refugio, en Lucas 21-26. Bueno, esto es el apartado de las señales del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre, y entonces nos habla de su temor de la muerte, ellos no tienen refugio. Y bueno, leemos antes el 25, en la venida del Hijo del Hombre, Lucas 21, 25-26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos habla, nos lo dice aquí, el temor de la muerte, temor a la muerte y el temor de la muerte próxima, porque es que va a ser un tiempo, así nos lo anuncia Jesús, de gran tribulación. Va a haber momentos donde no todo va a ser absolutamente repentino, sino que va a haber incluso consciencia de que se avecina la muerte, de que la muerte está viniendo, de que a lo mejor alguno que piense que va a morir finalmente se salva, pero va a haber, si suceden tsunamis, si suceden terremotos y consiguen anunciar ciertas catástrofes con anterioridad, aunque aquí ya nos habla de la venida del Hijo del Hombre, que también va a provocar un caos, pero bueno, lo que es 25 y 26, versículos 25 y 26, nos hablan antes de que verán al Hijo del Hombre viniendo, entonces será como en los momentos previos ya a la segunda venida, ¿no? Y entonces va a haber ese temor, porque al no estar con Dios, al ver tan próxima la muerte, es cuando el humano entra en desesperación, digamos, el alma empieza a atormentarse a sí misma pensando en la posibilidad de que a lo mejor han rechazado la idea de una vida eterna y perciben en su propio espíritu que hay algo más, y entonces les entra ese temor, les entra esa angustia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor incluso en ese periodo previo a que suceda alguna catástrofe, ese periodo de angustia lleva a la gente en algunos momentos a invocar el nombre del Señor, a ser salvos, a ser protegidos en ese momento porque sean ya salvos, o a ser realmente, bueno, pues salvados incluso antes de morir porque ya han aceptado y ya han confesado a Jesús, ¿no? Antes de que suceda. Pero bueno, se dará, entre los enemigos habrá un miedo, un temor a la muerte, a la inminencia de la muerte, ¿no? Y no tienen ese refugio, no tienen esa confianza en Dios, en haber a lo mejor tenido una relación con Dios como para decirle, Dios, ahora ayúdame. En la sinceridad de que eso suceda en alguien, pues Dios es fiel y si es de los suyos, ahí estará también, ¿no? Pero va a haber mucha gente que no lo va a tener y entonces no se va a sentir con la capacidad de decir, Señor, ahora ayúdame. Habrá algunos que a lo mejor simplemente se entreguen a la muerte, ¿no? Pero no sin miedo. Porque tener la conciencia de que uno desaparece, o sea, no es lo mismo decir, bueno, a mí la muerte no me importa, ya llegará cuando tenga que ser. No es lo mismo hablar en un sentido de pienso en realidad que esto queda mucho hasta que llegue, a ser consciente de que se avecina, de que va a ser ahora, de que estás a las puertas, no es lo mismo. Entonces, bueno, aprovechemos el tiempo, ¿no? Que no sabemos cuándo nos iremos de aquí, no es mal momento para buscar al Señor. Venga, vamos al apartado C y último de este punto 4, en la confesión de los enemigos, y dice, su estado de desesperación delante del juicio, porque su roca los abandonó, huyen hacia los montes.
en Apocalipsis 6:16. Aquí es en los sellos, en el momento en el que se ha abierto ya el quinto sello. Y entonces en el versículo 16 dice, bueno, leemos a partir del 14, aunque nos llevan al 16, pero vamos a leer el 14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Entonces, va a llegar un punto donde, incluso, aunque se metan en búnkers, o aunque hayan confiado a voy a estar protegido por determinadas construcciones, o vamos a estar protegidos por grupos militares, o vamos a estar protegidos por nuestras propias fortalezas que nos hayamos hecho, después de eso estamos viendo cómo decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, hay un reconocimiento ya de Jesús, hay un reconocimiento de que es el juicio del Señor, de que no lleva a nada finalmente todos los preparativos que se han hecho para este tiempo de tribulación, ¿no? Entonces, porque además nos habla ricos, poderosos, en cierto modo también nos están hablando de toda esa gente que ha formado parte, en cierto modo, de la conspiración para este tiempo final. También gente que a causa del materialismo hayan estado absolutamente alejados de Dios, quizá con falta de amor hacia el prójimo, con falta de compasión, pero bueno, va a afectar a todos por igual, ¿no? Y va a haber un reconocimiento finalmente por parte de los humanos de que no va a ser algo global, que todo el mundo lo sepa, pero va a haber ese reconocimiento de que Dios está verdaderamente guiando su juicio, ¿no? Entonces, por verse precisamente en ese juicio, ante ese juicio, vemos la desesperación y mirad justo lo que ellos piden, ¿no? Caed sobre nosotros, le pedían a las peñas, caed sobre nosotros, matadnos aquí, porque también hay partes donde en los juicios de Dios el Señor dice, buscarán la muerte y no la hallarán. En algunos casos va a haber un gran tormento, va a haber un gran sufrimiento y verdaderamente casi sería preferible no estar, bueno, es preferible no estar en ese tiempo, ¿no? Pero estando ahí la gente vemos cómo incluso desean la muerte en ese momento. ¿Por qué? Porque ven que esa fortaleza de fantasía que se habían creado con las posesiones, con las riquezas, con los bienes, con todo ese materialismo ha desaparecido, ya no tiene ningún valor, o sea, ni pueden comprar nada, ni pueden pactar nada, ni pueden negociar nada con Dios, eso no les sirve de nada y no los hace, bueno, dejar de ser parte del blanco, ¿no?, de los juicios. Entonces, bueno, pues por eso se ven despojados, además, en muchos casos, habrá personas que por terremotos, por catástrofes, todo lo que tengan, todo lo que hayan construido, todo lo que hayan almacenado, lo van a perder a lo mejor en un instante. Y cuando vean que no tienen eso, pues va a entrar una gran desesperación también en la gente, porque su roca, esa roca sobre la que habían construido, pues esa sensación de seguridad simplemente no va a estar, ¿no? Y ahí va a haber un vacío existencial, porque además la gente se vincula a nivel emocional con esas posesiones. Entonces, venga, Lucas 23:30, argumentándonos también esto, la roca en la que confiaban les abandonó, y ya terminamos. Lucas 23:30. Y aquí nos está hablando de la crucifixión y la muerte de Jesús. Aquí Cristo, en el momento en el que prácticamente dando de lo que serían las últimas palabras, de las últimas palabras en vida antes de ser crucificado, ya estaba adelantando parte de la profecía de lo que vendría en el tiempo del fin. Porque, bueno, a pesar de que aquí nos llevan a 23:30, vamos a leer a partir de el 27, para entenderlo bien el contexto, y dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres, esto es cuando ya está llevando la cruz, ¿no? Está cargando la cruz, dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Versículo 30, que es el del bosquejo, dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Entonces, como vemos también, es en cierto modo una referencia a lo que después nos entrega la revelación de Apocalipsis 6:16, una frase muy similar. Entonces, podría tener también un cumplimiento en el momento de la destrucción del templo y de la invasión de Jerusalén en el año 70, pero también un sentido profético, o sea, un cumplimiento profético como en dos etapas, ¿no? Y es así. Y aquí lo dice, porque igual que aquí en este momento a Jesús se le despreciaba, incluso estas palabras pasarían por alto, pensarían lo mismo, como dijiste que ibas a destruir el templo y que luego lo ibas a levantar en 3 días, pensando que era el templo físico, y la gente no lo creía, pues estas palabras a lo mejor en ese momento también pasaban desapercibidas, pero con el tiempo vieron el cumplimiento, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que durante la época hasta que vino esa invasión a Israel, el pueblo cada vez y cada vez más se estaría descarriando, estaría cayendo en continuos pecados, regodeándose en esos pecados, disfrutando en ellos, apartándose cada vez más de Dios, generándose ídolos, confiando en las riquezas, concediéndose el placer a ellos mismos, pensando en ellos mismos, olvidándose de Dios, y entonces en el momento en el que vieron la invasión y recibieron la invasión, pues lo mismo, una desesperación. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba descarriado y entonces no sentían que podían clamar a Dios, ni que Dios les fuera a dar la protección, porque ellos le habían desobedecido, habían pasado absolutamente de él, ¿no? Y así sucede, digamos, en correlación a lo que ocurrirá en el periodo de la tribulación. Las personas que empiecen a ver, no en este caso la invasión, sino la llegada del juicio, las señales y eventos proféticos que se hayan cumplido, entre ellos ha de ser el arrebatamiento. Digamos, el arrebatamiento va a ser como una cierta revelación al mundo de que se entra en la última semana, porque en cierto modo representa como el primero de los juicios de Dios. Para ciertas personas que piensen que a lo mejor se van, el hecho de quedarse ya representa un juicio a un nivel espiritual. La persona se va a sentir juzgada y se va a sentir en ese momento quizás rechazada por Dios, ¿no? Que responderá a todo ese plan que Él haya establecido, pero el humano lo va a percibir como un juicio, como un rechazo por parte de Dios, y entonces a partir de ahí muchos querrán buscar la muerte, y a medida que entiendan y reconozcan o se enteren, vayan captando que se están produciendo lo que Dios ha determinado en su palabra, pues ellos van a estar cada vez más y más desesperados. Eso se podrá poner fin y remedio si la gente se acaba entregando al Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues importante, nuestra roca es la roca de ellos, pero es una roca que para unos representa, digamos, un lugar firme donde levantarse, donde sostenerse, donde agarrarse y confiar, y para otros, para los que renuncian a él, representa justo lo contrario. Es una roca que cae del cielo, que cae simplemente de donde venga, y que trae destrucción, que trae juicio, que trae castigo, que trae, bueno, pues desgracia finalmente, porque llegado el punto incluso el perder la vida no será lo más desgraciado, es el perderse eternamente y estar alejado de la presencia del Señor. Así que sepamos, la roca es real, la roca viene, la roca tendrá dos maneras de actuar. Si nosotros nos entregamos, si nosotros nos confesamos con Él, si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él y le pedimos al Señor que maneje nuestra vida, y lo hacemos, si verdaderamente hacemos este proceso, este sencillo proceso, y lo hacemos de corazón, es porque habremos sido elegidos antes por Dios, porque nos mueve a llegar a realizar esto. Y bueno, pues la roca que veremos será la cara amable, ¿no? del Señor, que verdaderamente es la que nos interesa y sigue siendo amable, porque lo que Él viene a hacer no es
no es hacer mal, verdaderamente es a restaurar lo que nosotros mismos hemos destrozado, ¿no? Bueno, pues nada chicos, nos vemos en un nuevo bosquejo, cuidaros y que Dios os bendiga.